Hola, si te gusta este contenido, por favor no olvides de darle like, comentar y compartir. Esto nos ayudaría a hacer crecer el canal y a que más personas encuentren estos tipos de mensajes que resuenen con ellos. Comenzamos. Gracias por estar aquí. Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. En los días que quedan, antes de que termine el año tal como lo conoce la mayor parte de la humanidad, queremos pedirles que se congratulen por haber llegado a este punto en el tiempo. Cada una de las personas que está escuchando estos mensajes nació en un año cronológico de la Tierra con una vibración diferente y sin embargo han vivido a lo largo de tantas pruebas y tantos obstáculos que, a pesar de lo duro y difíciles que han sido, ustedes han seguido levantándose. Los seres humanos son seres muy fuertes, son espíritus y almas capaces de soportar cosas terribles, caer en una energía densa muy baja y aún así subir, aumentar su vibración y seguir adelante. Es por eso que nosotros en la galaxia, los distintos colectivos que forman parte de la Federación Galáctica, miran con interés el desarrollo de los seres humanos. Es cierto que a lo largo de la historia humana podría parecerles como si fuera un largo periodo de energía densa en donde se repetía más de lo mismo, diferentes guerras, diferentes conquistas, hambrunas, muertes, y sin embargo, esa es la parte de la historia que les han querido hacer ver las fuerzas que están encargadas de manipular la conciencia colectiva. Los seres humanos han formado parte de una especie de rebaño, en el cual aquellos que despertaban eran muy pocos y no eran capaces de poder influenciar a los demás, puesto que sus vidas eran acabadas muy pronto. Actualmente esta situación ha cambiado y es por eso, gracias a la voluntad de los seres humanos, que este rebaño está despertando. Al despertar en los años venideros, les será más fácil no solo descubrir tecnología que podrá permitirles el uso de la energía libre que ya existe, sin embargo está siendo manipulada y controlada por algunos grupos que no quieren perder su status quo. Cuando existen ideas en el campo cuántico y aquellas personas que son sensibles a esos pensamientos, a esas ideas, podrán bajarlos, por así decirlos, con una rapidez más o menos acelerada que dependerá de la conciencia colectiva humana. Existen inventos maravillosos por venir y sin embargo aún no han sido capaces de bajar esa información los cerebros encargados de tecnología y de ciencia, puesto que la conciencia colectiva humana sería capaz de volverlos armas. Un cuchillo puede servir tanto para asesinar a otra persona como para cortar un poco de pan y alimentar a una familia. El arma en sí, o el objeto en sí, no tiene ninguna significación, ningún significado más que aquello para lo cual le dé el uso el ser humano. Asimismo, existen inventos en el campo cuántico que no solo les fascinarán a ustedes, puesto que les ayudarán a ver la magnificencia de lo que son ustedes. Esos inventos tienen mucho que ver con lo que ustedes llaman realidad virtual. En un futuro no muy lejano, ya no será necesario operar a las personas cortándoles y extrayéndoles órganos. Cuando la ciencia acepte que la mente humana es el mejor instrumento para sanar, podrá manipularse esta mente a través de cascos de realidades virtuales que les harán ponerse en situación como si estuvieran en una sala de operaciones. Seguirán todo un proceso para ayudar a que sus cerebros y sus mentes sean los que operen, por así decirlo, sus propios cuerpos, sin necesidad de extraer ningún órgano. Esta tecnología existe, pero la gran mayoría de las personas no podrían aceptar que son capaces de sanarse a sí mismas. Y es por ello que siguen acudiendo a que médicos que tampoco entienden ese proceso corten y peguen y separen. La conciencia del ser humano evoluciona y en los años venideros verán cosas
que solo existían en sus libros de ciencia ficción. La inteligencia artificial puede asustar a algunas personas porque, obvio, como les hemos explicado, puede ser usada como la analogía del cuchillo. Sin embargo, aquellos trabajadores de la luz que están empezando a entender cómo funciona esta tecnología podrán ayudarles para que bajen esos inventos y materialicen esos inventos que existen en el campo cuántico y los hagan una realidad en el campo de la salud. En el campo de la salud también existen instrumentos que les ayudarán a ver su magnificencia al ver sus campos áuricos. Existen actualmente personas que son capaces de detectar la enfermedad en otra persona simplemente al leer su energía o al ver sus colores áuricos. Estas capacidades son asequibles a cualquier ser humano, sin embargo, pocos de ustedes las han desarrollado o incluso creen que pueda ser posible que lo hagan. Sin embargo, al principio existirán aparatos que les ayudarán a ver lo que algunas pocas personas ven con sus propios ojos. Estos aparatos llegarán y esta tecnología llegará a medida que se acelere el conocimiento de la propia luz en los seres humanos. Es por eso que es importante para nosotros recordarles que en este año que está por terminar, de acuerdo a la conciencia humana, hagan un balance y se enfoquen en lo positivo, no en lo negativo. ¿Por qué? Porque el año en sí, el tiempo, es una creación que funciona en este tiempo y en este espacio con la humanidad. Y sin embargo, cuando la conciencia colectiva se enfoca en algo, ese algo tiene energía. Muchos millones de personas se enfocarán en los próximos días, en el año que termina y en el año que comienza. Y en su conciencia colectiva existe la noción de terminar algo e iniciar algo. Si ustedes terminan el año haciendo un balance negativo, iniciarán el año esperando inconscientemente cosas negativas. En cambio, si terminan el año con una visión positiva, eso les ayudará para que su conciencia colectiva espere cambios positivos en el año que viene. Estos cambios positivos ayudarán a la humanidad a estabilizarse, a permitir que esos inventos que están en el campo cuántico se materialicen. Y no solo esos inventos, sino que ustedes también, en sus conciencias, en sus vidas personales, puedan ser capaces de materializar aquello que es lo que necesitan en estos momentos. Es por ello que es importante para nosotros hacerles ver y recordarles que es importante que mantengan alta su vibración, que no importa si se caen, que no importa si caen en la escala emocional, lo que importa es que vuelvan a subir y recuerden y nunca olviden quiénes son. Nuevamente, con honor, por poder transmitir estos mensajes al colectivo humano despierto, que poco a poco se hace más numeroso, a estos soldados tan valientes de la primera línea, que están como faros frente a la tormenta y que por nada del mundo se perderían esos tiempos excitantes. Fin del comunicado.